El Señor les bendiga. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, los versículos 18 al 27. Recordemos que Joel significa Jehová es Dios, que este libro fue escrito aproximadamente en el 400 antes de Jesucristo, que la ocasión fue una plaga de langostas que asoló la tierra, que fue seguida de una severa sequía, y Joel interpreta estos eventos naturales como la ira de Dios contra el pueblo. Esto lo vamos a ver que tiene 3 capítulos. El primer capítulo habla sobre la desolación que produjo la plaga. El segundo capítulo presenta las langostas como un ejército, como un anuncio de un azote aún más terrible. El tercer capítulo nos presenta la visión del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda persona, sobre toda carne. ¿Cuál es el mensaje de este libro? Bueno, anunciar que los pecados del pueblo son la causa por la cual Dios les mandó la plaga como un castigo o como un juicio merecido. Segundo, proclamar ayuno y proclamar oración como evidencia de un genuino arrepentimiento que sirva a su vez de condición para el perdón divino y la restauración, no solamente apariencia, sino genuino. Tercero, enfatizar que la salvación o que la obra de Dios es por gracia y es por medio de la fe. Y en cuarto lugar, como punto central de este libro, es la promesa del don universal del Espíritu Santo. En este pasaje en particular llegamos en el capítulo 2, los versículos 18 al 27, llegamos al punto culminante del libro. Al parecer, el pueblo respondió a la convocatoria de ayuno y se arrepintió, por lo cual el Señor entonces les perdonó. En consecuencia, Dios les promete eliminar la plaga y restaurar la prosperidad de la tierra. La bendición de Dios al restaurar la prosperidad de su pueblo sería una evidencia notoria que Dios mismo se preocupa por su pueblo y que Dios mismo no solamente está, sino que habita con su pueblo. En el versículo 18 encontramos la frase "y entonces". Se implica y entonces, esta ilativa y estas preposiciones acá, que el pueblo se volvió a Dios en arrepentimiento sincero. Solícito perdonará. Aquí vamos a encontrar frases paralelas que descubren a Dios. Él es solícito por su tierra, Él perdonará a su pueblo. Esto significa que Dios no es indiferente, que Dios no es un Dios impersonal, sino que Dios es amor y es el Dios viviente. La solicitud de Dios se basa en su pacto y en su relación con su pueblo. En el profeta Oseas, en el capítulo 2, los versículos 19 al 20, se describe como una relación de matrimonio. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios reaccionaría como un marido celoso de algún deshonor hecho a la esposa amada, como si fuese hecho a él mismo. Ahí está su fidelidad, ahí está su misericordia, ahí está su justicia manifestada. Esta solicitud divina es provocada, desarrollada o podríamos decir favorecida cuando su pueblo desecha su amor. El Dios, al sentirse no amado, provoca las acciones para volver el amor de la pareja, en este caso el amor de su pueblo hacia él. Lecciones incluso para los matrimonios. No todo el tiempo en los matrimonios está color de rosa, pero en aquellos momentos donde la cosa es difícil, hay que poner el empeño para volver el amor a la persona. En el versículo 9, la bendición de Dios se expresa en formas materiales como muestra de su presencia. Pan, mosto y aceite. Estos 3 elementos forman la riqueza de una comunidad agrícola y además expresan
o es el resultado del don, del regalo, de la gracia de Dios sobre su pueblo. La bendición de Dios es consecuencia del arrepentimiento. Si el pueblo no se arrepiente, no hay bendición divina. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En el versículo 20, habla al del norte. Con esto de al del norte se señala a un enemigo potencial. Podría significar un ejército, un rey que proviene del norte. Es interesante notar que todas las invasiones que sufrió Israel vinieron del norte, a excepción del ataque que hicieron o del avance que hicieron los egipcios sobre el pueblo de Dios. El único que vino por otro camino. Lo echaré en tierra seca y desierta. Dios haría volver a las langostas, a lugares donde necesariamente, obligatoriamente, tendrían que perecer por lo desierto, por lo seco o por lo hostil para ellas. Exhalará su hedor. Hay registros históricos del hedor emanado por las langostas ahogadas en el mar. Vuelan, caen, llegan al mar, mueren y eso desata un mal olor. Esto podría recordarle a Israel incluso el hedor de los cadáveres insepultos en un campo de batalla. En Isaías 66, el versículo 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Incluso hay personas que pueden ver en esto una señal apocalíptica, porque la figura también se usa precisamente en el Apocalipsis para hablar del castigo eterno que sufrirán aquellos que les toca ir al infierno por haber rechazado a Jesucristo como Señor, Dios y Salvador, o por decir, sí, yo creo en Él, pero voy a pedirle a este para que le pida a Él, o voy a hacer esto porque yo soy devoto de, ¿no? Ahí hay una señal apocalíptica en este sentido. Versículo 21. Tierra, no temas. Hay una promesa de restauración a un país asolado. Se invita a todos los que sufren y que fueron señalados en el capítulo 1 a que arrojen sus temores y se regocijen. Jehová hará grandes cosas. En contraste con las grandes cosas hechas por el arrogante enemigo que se señaló en el versículo anterior, versículo 20. Grandes cosas para dañar a Judá. Ahora ellos verán grandes cosas de restauración para el pueblo, para derrota del enemigo, para bendición de los suyos. En el versículo 22. Ya en el capítulo 1, los versículos 18 y 20, se representó a las bestias, a los animales, sufriendo por falta de pastos. Ahora los asegura por la promesa del reverdecer del desierto. Tanto los hombres como los animales compartirán la abundancia de Dios, así como antes habían compartido la desgracia y la muerte. Ahora les toca compartir la bendición, la abundancia y la gracia. En el versículo 23, alegraos y gozaos en Jehová, más que por el reverdecer de los campos, o más que el disfrute de las bestias del campo. Los hombres podemos elevar nuestro pensamiento a Dios y podemos gozarnos en aquel que nos salva, que nos cuida, que nos protege, que nos provee, que nos bendice, que suple nuestras necesidades. Aún en medio de las grandes dificultades que podamos tener, aún que nuestro país se encuentre en juicio por su idolatría, por su alejamiento de Dios, por su materialismo, por la búsqueda de salvadores humanos, bueno, Dios entonces, a pesar de eso, es bendición para su pueblo, para los que creemos en Cristo como Señor y Salvador, que hemos confesado nuestros pecados, que nos hemos apartado de ellos, y entonces Él nos
se convierte en nuestra alegría, se convierte en nuestro gozo, aún a pesar de las circunstancias que podamos vivir. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En medio de su gozo, el pueblo de Israel e incluso nosotros tenemos que recordar que ha sido la misericordia de Dios que hace posible la bendición, la prosperidad, la provisión, el auxilio, la ayuda oportuna. Os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Al arrepentirse el pueblo de Israel, Dios da su aprobación a ese arrepentimiento por medio del don de la lluvia. Dios no es un Dios ajeno de su creación. Dios es Dios y es Señor de la creación, es Señor del ser humano, aunque el ser humano no lo reconozca como Señor, pero eso no lo va a excusar ante Él en su momento debido. La lluvia era la señal de que el pueblo de Israel era justificado, que había sido perdonado. De esa forma, Dios es justo al tratar a su pueblo de esa manera. Lluvia temprana y lluvia tardía. La temprana se daba en los meses de septiembre a octubre y la tardía se daba entre los meses de marzo a abril. Y ambas lluvias eran necesarias para la fertilidad de la tierra de Palestina y para los ciclos de siembra. Escuchamos agricultores acá en Venezuela que la lluvia no llegó a tiempo, que por culpa de la lluvia se perdió la cosecha, etcétera, etcétera. Pues hay ciclos de siembra, se retrasa, se adelanta y trastorna el ciclo de todo esto. En los versículos 24 al 25 dice: las eras, los depósitos, se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Las condiciones de la agricultura después del retorno de Babilonia la podemos ver en Ageo 2:16. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, un tipo de medida, y habían 10. Venían a buscar 20 y encontraban la mitad. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20, menos de la mitad. O sea, la infidelidad del pueblo se cobraba en la producción agrícola. Es como que hoy podamos decir: no me rinde, esto no rinde. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos muy fieles con el Señor. Si no le damos al Señor lo que corresponde, si no le damos al Señor lo que Él nos pide, y que pide Jehová de ti 3 cosas: que ames justicia, que te humilles ante tu Dios, que hagas misericordia. Pero Él espera que tú le reconozcas como Dios y que tú le sirvas con tus bienes, con tu dinero, con tus ofrendas, con tus diezmos, con lo que Él nos está pidiendo en sus escrituras. Quítale tú a Dios y Dios te quita. No te deja que produzca como debe ser. Acá se menciona el ideal del agricultor. Los años de plagas de langosta se han transformado ahora en años de abundancia. Esa promesa es futura, es para el futuro, pero si se arrepentían, con seguridad ese futuro se haría realidad. Una vez más, los cielos se abrirán, se acabará la sequía, las langostas desaparecerán, volverá las cosechas y se hará notoria la presencia del Señor en su pueblo. Versículo 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el resultado de la abundante restauración y a la vez de la dependencia de Dios. Los judíos reconocerán al Señor como el Dios de ellos y tendrán la bendición del Señor. Le alabarían por su intervención divina, como nosotros podemos también reconocer al Señor como nuestro Dios y alabarlo por su intervención divina en nuestra particularidad, en nuestra necesidad, en nuestra dificultad, en nuestras circunstancias muy propias. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Ya no sufrirán más el reproche de los gentiles, como se señala en el versículo 17. Esperando en Dios, su pueblo no sufrirá la vergüenza de ver frustrada la esperanza que ha puesto en él. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Si nuestra esperanza verdaderamente está puesta en Dios, si nuestra vida está consagrada a Dios, si en realidad andamos en rectitud, con una vida
apartada del pecado, arrepentida y mirándolo hacia Él, entonces nosotros no sufriremos la vergüenza de tener una esperanza no cumplida. Romanos 9:33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. En Jesucristo. En Jesucristo. Jesucristo viene a ser el Salvador, pero también el que condena. Bueno, el que, si lo aceptamos, somos salvos. Si lo rechazamos, pues somos condenados. Se puede convertir en piedra de caída, en roca de caída, en piedra de tropiezo, por simplemente no aceptarlo y no vivir bajo su mandato. El versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. El propósito o finalidad de Dios en todo esto es precisamente dos cosas. Que el pueblo, tres cosas. Que el pueblo de Dios comprenda el amor y el poder de Dios. Segundo, que el pueblo de Dios supiera que Dios está en medio de ellos, que Él está allí con nosotros, que lo que tenemos es que buscarlo. Tercero, que el pueblo de Dios viera a Jehová como el único Dios y abandone la idolatría, las devociones, las fidelidades a X, a Y o Z. Que el pueblo de Dios, esa es la otra finalidad, volviera a un sano juicio. Por eso tuvo que darles una lluvia de juicio vez tras vez. Este golpe los llamaría a la reflexión, los curaría y ellos entonces reconocerían a Jehová como un solo Dios, como el Dios único y verdadero. Y no hay otro. Descubrirían que Jehová es el único con poder para dar auxilio. Nunca jamás será avergonzado. Se refiere a las bendiciones espirituales extraordinarias que correrán como un río de la presencia de Dios hacia nosotros, su pueblo. Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Y vamos a mirar tiempo futuro, el Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y ya a manera de conclusión, hoy vimos que la bendición de Dios al restaurar la prosperidad de su pueblo será una evidencia notoria que Dios mismo se preocupa y habita con nosotros, con su pueblo. Esta restauración viene a ser consecuencia de un arrepentimiento genuino, por volvernos a Dios, por buscarlo a Él, por ser obedientes a su palabra, por cumplir sus normas, por hacer su voluntad. Oremos. Oh Dios y Padre Celestial, agradecemos la oportunidad que nos has dado para estudiar tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Y gracias te damos por tu misericordia y tu bondad para con nosotros, e incluso por tus llamados de atención, porque ellos procuran es acercarnos a ti para ver de ti y tener de ti lo mejor para nuestras vidas. Bendice a todo aquel de una manera especial que ha visto este estudio, que participa en este servicio online. Y gracias, Señor, por oírlo. Gracias por proveernos. Gracias por ser nuestro Dios. Y gracias por cuidarnos en esta terrible situación que podemos vivir los venezolanos actualmente. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. El Señor nos bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Estamos despedidos.